Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos con el diario financiero para darle una mirada alternativa a la economía. El nombre del título que nos convoca hoy me costó pensarlo, pero creo que la mirada alternativa que vamos a dar a la economía hoy va a ser a la desigualdad en educación. Y para ayudarnos a entender mejor de este tema, nos acompaña hoy Sebastián Gallegos. Sebastián es doctor en políticas públicas de la Universidad de Chicago, de Harris. Ahí nos conocimos además. Es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y investigador del COES. Así que, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy en este tema tan interesante y que, como comentamos antes de empezar a grabar, que a veces despierta tantas pasiones. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación. Muy contento de hablar de este tema. Y si queréis le pondría un apellido a lo de desigualdad en educación en el largo plazo o con una mirada de perspectiva más amplia de la que tenemos en la contingencia año a año. Qué bueno el punto, porque eso nos va además invitando a lo que tal vez vamos a ir conversando de a poco. A ver si llegamos al largo plazo. Oye, Sebastián, para comenzar la conversación, este tema, bueno, nos encontramos hace poco, tú estabas presentando un trabajo bien interesante, pero es un tema que yo tenía ganas de conversar hace rato, porque aparecieron los datos de la PAES, de la prueba que se usa para entrar a la universidad, y los resultados se prestan inmediatamente, y así fue por lo menos en mis redes, en mis contactos, en mis grupos de WhatsApp. Inmediatamente se le da una lectura respecto de la desigualdad en educación en Chile. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es si tú crees que es correcto usar estos resultados, que son de selección universitaria, de selección, digamos, al final de la vida educacional, para medir desigualdad. O sea, la respuesta técnica seria es que esta prueba lo que hace es medir competencias para educación superior. Y entonces debiera usarse un instrumento de acuerdo a su objetivo, ¿cierto? Todos conocemos que usar un instrumento para más de un objetivo no es muy buena idea. Entonces, esa es una primera cosa. Ahora, dicho esto, yo quiero hacer un punto que es importante porque los técnicos nos quedamos muchas veces en esto, que te dije que básicamente decir, no, el instrumento no sirve para hacer esta otra cosa, pero hay que ser un poquito realista, ¿te fijas? Porque hay demanda por esta información en el mundo de las políticas públicas, en el mundo de los apoderados, de los estudiantes. Y en otros países también pasa, y yo creo que nosotros los técnicos tenemos que pensar un poquito mejor cómo es que se puede usar esta información, si es que se puede usar, para hacer algo que va más allá del puntaje que cada uno le sirve para entrar a la universidad, porque influencia un montón de cosas y creo que tenemos que hacer un mejor trabajo ahí en conjunto, los técnicos externos con el DEMRE, con el Ministerio de Educación o la agencia que sea que esté a cargo. Oye, Sebastián, pero hay algo que yo entiendo el tema de los instrumentos, digamos, los instrumentos y sus objetivos, pero hay algo que es bien interesante, yo diría que es casi como de sentido común. Esto salió en la prensa por lo demás, entonces tampoco estoy diciendo algo muy creativo, pero hay colegios, podemos decir emblemáticos, colegios de élite, por ejemplo, como era el Instituto Nacional, que con el tiempo, y ahí podemos ir conversando respecto a las causas, con el tiempo han ido decayendo. Yo no sé si en los resultados, ahí tú tal vez me puedes ayudar a afinar eso, pero sí por lo menos en el ranking de los resultados. Entonces uno se pregunta, y por eso, aquí voy a hablar del sentido común, si la prueba es para permitirte elegir la carrera y la universidad que tú quieres, y en el colegio en el que tú estás va empeorando sistemáticamente las posibilidades que tú tienes de entrar a esas universidades o esas instituciones, bueno, entonces uno puede decir, bueno, ha ido empeorando la calidad de la educación que ha ido entregando este colegio. Esa es como la mirada de sentido común que a mí me parece que se le da muchas veces, como te digo, en los grupos WhatsApp, en las conversaciones con amigos. Sí, una larga batalla. Mira, si uno quisiera tomar los datos así tal cual, entonces uno está imponiendo una serie de supuestos en los datos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo cuando miramos estos rankings de colegios, y por un rato aceptémoslo, ¿ya?
estamos mirando promedio a nivel de escuela. Entonces nosotros estamos diciendo ya, lo que sale en los medios y lo que reciben los papás, yo también tengo mi chico en el colegio, también estos temas, es que esto es una medida de la calidad del colegio, del valor agregado, de lo que le agrega el colegio a nuestros hijos. Y eso no es lo que estamos obteniendo de mirar resultados promedio, ¿cierto? Y hay una larga... Uno puede separar esto en dos cosas. Hay una literatura acerca de rankings de escuelas usando este tipo de medidas, y si que uno está dispuesto a tomar los rankings basados en estos puntajes como una medida de valor agregado, entonces tienes que pensar que esto no hay selección, sino que es solo tratamiento. Y eso básicamente significa que no es que los colegios descremen, sino que tienen todo más o menos el mismo pool de alumnos, y después algunos los hacen subir más y otros suben menos, ¿cierto? Eso es como lo que está detrás. No es que la calidad del alumno sea la que finalmente hace que los resultados del colegio sean buenos, sino que es solo efecto colegio, digamos. Claro, eso. Entonces, para poder hacer eso, lo que hay que hacer es hacer una cosa un poquito más compleja, que es tratar de obtener una medida del valor agregado de los colegios. Dicho sea eso, después tú tienes algo que es como que la literatura se llama penalización a la diversidad en las escuelas de high schools, que básicamente si tú tienes, voy a decirlo en términos una analogía, a ver si funciona. Si tienes peor harina para hacer pan, bueno, lo más probable es que tu pan salga menos bueno, a pesar de que tengas buenos cocineros o buenos panaderos, ¿cierto? Entonces, como te das cuenta, como uno le va pensando esto poquito a poco, y uno se va dando cuenta que al final hay muchas cosas dando vueltas y no te mide el valor agregado que todos queremos que mida. Y básicamente lo que pasa en estos rankings, que esto sí se puede hacer, es que son rankings que son al mismo tiempo muy volátiles y muy constantes. ¿Y cómo puede ser eso? La parte de constante es que si tú tomas los últimos, ponle el año que quieras, pongamos los últimos 10 años, los mejores 100 colegios, esa lista de 100 colegios varía muy poquito. Yo sé, podemos ir a los emblemáticos, vamos a ir para allá, pero esa lista va a variar muy poquito, ¿ya? Y al mismo tiempo... Para ponerle orden de magnitud, 100 de ¿cuánto? De 11.000 o 12.000 colegios. O sea, estamos hablando todavía de una parte muy arriba de la pirámide, digo. Sí, ahora claro. Ahora eso es harto menos que eso el número de colegios que rinde la prueba. Pero porque ahí está contando los rurales, todos los que no tienen, los que no tienen media. Sí, creo que eso deben ser 8.000. Tal un poquito menos. Pero en fin, estamos hablando de 100 de 8.000. Okay. Pero 100, claro. O sea, tú tomas ese top y va a variar muy poco ese conjunto de colegios top. Pueden llamarle 500 colegios, lo que sea. Ahora, después dentro del ranking, dentro de ese conjunto de 100 colegios, hay mucha volatilidad. Entonces es muy fácil que tu colegio de interés pase de estar en el puesto 20 a estar en el puesto 42. Y después del puesto 42 al puesto 11. Y después del 11 al 73. ¿Okay? Y eso pasa porque, bueno... hay muchas otras cosas pasando dentro de los colegios. Tienen efectos que uno le podría llamar como efecto cohorte. Te tocó una generación buena. Otra vez después te tocó una generación no tan buena. Hay algún profesor que está dando vueltas ahí que era muy bueno, que no sé si eso se le puede atribuir al colegio, sí o no. Y entonces hay un montón de factores que están dando vueltas ahí que hace que estos rankings no sean muy buenos. Para hacer lo que estamos haciendo. Entonces, sí. Para esto. Entonces, por eso yo creo que tenemos que pensar mejores formas de qué hacer con esta información para los medios. Porque en términos prácticos, lo que sí hace el DEMRE, que es poco conocido, y lo hacen sistemáticamente, es enviarle reportes a los colegios con los puntajes. Son reportes bien detallados de rendición, o sea, cuántas personas rinden, de cómo les fue en las distintas áreas disciplinares, y eso es algo que siempre nunca está en los medios, digamos, pero no sé, una cosa que podría ser buena es preguntarle a los colegios si eso les sirve o no, si los usan sí o no, pero eso de nuevo o los papás mismos, ¿te fijas? Entonces los rankings no son muy buenos, y además te esconden cosas que están en los promedios, y esto es algo que conversamos en persona, ¿cierto? Que si
vamos al tema de lo emblemático. Si tú tomas a las personas que tienen al top 5%, a los mejores del Instituto Nacional, y los comparas con los mejores del Colegio Tabancura, que es uno de los que siempre está bien arriba, los mejores del Instituto Nacional lo hacen mejor, ¿te fijas? Y por una distancia decente, ¿no? No es como un poquito mejor, sí. Entonces, de hecho, y eso pasa ahora mismo. De hecho, hoy día, con los datos de ahora de la PAES 2025, uno va a hacer la lista no por colegio, a nivel de alumno. Los ordenas de mejor puntaje a menor puntaje y tomas, ahora, en vez de los 100 colegios, los 100 alumnos o el top 5% de los alumnos que están más arriba, y después le preguntas a los datos, dime de qué colegios son estos alumnos. La mayoría de esos alumnos son del Instituto Nacional. Entonces, eso te dice, el Instituto Nacional ahora tiene un montón de gente que no está tan arriba y que está un poquito más abajo y tira el promedio hacia abajo. Yo no sé si después viene como ejercicios normativos, si eso está bien, está mal, me parece que es una buena idea o no. No lo sé, pero los datos te dicen que estás como imponiendo hartos supuestos cuando tomas los promedios a nivel de colegio para hacer estos rankings. Decir que hay muchos estudiantes, o hay un número significativo de estudiantes en colegios emblemáticos como el Instituto Nacional que lo hacen muy bien. Y la pregunta de nuevo del sentido común que puede quedar es, bueno, pero tal vez antes muchos más lo hacían bien dentro del Instituto Nacional y de a poco ha ido como aumentando la dispersión, la varianza dentro de los resultados del propio colegio, y la pregunta que uno se puede ir haciendo respecto especialmente de estos colegios emblemáticos es por qué ha ido pasando esto, ¿no es cierto? Sí, yo creo que no tenemos buenos estudios al respecto todavía, pero una hipótesis como de que cae de cajón es el hecho de que tú le prohíbas a estos colegios hacer descreme o hacer selección en base a habilidades de línea base académica. Entonces, si tú ya no le puedes hacer la prueba de admisión al colegio, donde te quedabas con los que le iba mejor en esa prueba, entonces naturalmente tú te quedas con personas que no tienen tantas de esas habilidades. Y por supuesto que después, si te miden tiempo después, lo más probable es, lo natural que debiera ocurrir es que no tengas tantos alumnos tan arriba. Ahora, se podría haber demolido todo, ¿cierto? Y que no hubiese nadie arriba. Pero igual hay, y hay hartos. Ahora la pregunta que uno se hace es, bueno, esos alumnos ya no entraron al Instituto Nacional, pero esos alumnos buenos están en otro colegio. O sea, eso no significa que estos hayan sido alumnos que les fue pésimo en la prueba. Significa que antes el instituto o los colegios en general podían hacer este descreme, esta selección, y ahora no, y esos colegios están en otros lados. Y si había algo como de efecto par, ¿no es cierto? Bueno, eso se fue diluyendo porque quedaron todos separados, repartidos en distintos colegios, pero no significa que la calidad de la educación empeoró. Sí, y déjame llevarlo como a casos polares para ver si sirve un poco más pensarlo. O sea, imagínate que el colegio no sirve de nada. ¿Ya? Es un caso donde el valor agregado al colegio es cero y hay solamente selección. Entonces ahí ocurre básicamente lo que estamos conversando ahora, que es como da lo mismo el colegio, da lo mismo que sea el Instituto Nacional. Estas personas van a obtener igual los puntajes que hubiesen obtenido, solamente que ahora lo están obteniendo habiéndose matriculado en otro colegio. Entonces eso es una forma de pensarlo. El otro extremo es decir, no, el colegio lo hace todo, ¿cierto? Y el Instituto Nacional tiene una función de producción tal que no es tan buena para llevar al top a los que no tenían tantas habilidades en línea base. Y sube a algunos, que son hartos, pero no a todos. Bueno, una aplicación complementaria que el colegio hace todo es que hay mucho efecto par, ¿no es cierto? Que yo no sé cuánto respaldo en evidencia empírica hay para algo así, pero que en el fondo no es que el colegio lo hacía muy bien en mejorar a los alumnos malos o a los alumnos, no, o sea, de los mejores, los peores, sino que simplemente como los juntaba a todos, había como una especie de sinergia positiva y esos alumnos que son como las manzanas buenas del cajón no están siendo manzanas buenas del cajón en otros colegios. Sí, tal cual. Te puede jugar para los dos lados lo del efecto par también. Sí, y eso es muy difícil de aislar en la literatura. Pero mira, yo quiero tratar de... O sea, yo feliz de tener esta discusión como de contingencia, pero una de las razones porque estoy bien contento de estar acá es poder contar un poco acerca de una mirada un poquito más de largo plazo. Eso, porque hay cosas como en la contingencia que nos llevan a hablar de estos temas. Y yo creo que además hay mucho de visceral por temas políticos incluso,
Pero me pareció muy interesante el otro día que nos encontramos ahí, Sebastián puede contar más en el encuentro de la Sociedad Chilena de las Políticas Públicas, contando un análisis de mucho más largo plazo, a partir de un levantamiento de datos a lo Indiana Jones, como tú mismo dijiste, pero que este levantamiento de datos sí permite usar esta información respecto a la selección universitaria como para tener una mirada de largo plazo de la desigualdad en educación. Entonces, no sé si tú nos puedes ir contando qué has ido encontrando en esta información nueva respecto de selección. Sí, gracias por esta pregunta. Quiero decir que, bueno, esto compartimos en el encuentro anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, y en esta sesión en la que yo tuve la oportunidad de presentar, estaba una ex subsecretaria de Educación de Bachelet, estaba un ex subsecretario de Educación de Sebastián Piñera, y ex post terminé hablando con el subsecretario actual de Educación de Boric. Entonces, esto es un tema que en su mirada a largo plazo genera interés en los hacedores de política pública, y eso es como bienvenido, así que qué bueno que sea así. Y creo que debiéramos usarlo más. Y ojalá que esta investigación ayude a que se visualice un poquito más a largo plazo y no solamente la contingencia. Entonces, vamos a lo de largo plazo. Lo que nosotros hicimos en conjunto con varios coautores, pero en este paper está Chris Nilsson de Yale y Andrés Barrios de la Universidad de los Andes, de acá de Chile, fue recopilar un montón de información de la prueba de admisión desde el año 67. En enero de 1967 se rindió la primera prueba de aptitud. ¿Ya? Esa duró hasta 2003. Después del 2003 en adelante, la PSU hasta el año hasta la PET, creo que es 2020, y después hay 2 años de PET antes de la actual PAES. ¿Ya? Esta mirada hacia atrás hasta el año 67 es algo que no existe en general en el mundo, ni siquiera en el mundo, me atrevería a decir que ni siquiera en el mundo desarrollado, o sea, ni siquiera estos superdatos de los daneses o de Noruega o de Suecia tienen tan buenos datos a nivel poblacional. Nosotros tenemos como todos los datos de todas las personas que rindieron las pruebas desde el comienzo. Entonces, esto además son datos que son público. Nosotros hicimos un esfuerzo por ir a estos libros, y todas las personas que sean un poquito mayores se van a acordar de que además los puntajes salían en los diarios, ¿se acuerdan? En los diarios. Mi los puntaje, diarios. que yo no soy tan mayor, de hecho yo creo que soy más joven que tú, ¿Ah? y mi puntaje salió en el diario. Me acuerdo que yo tenía que esperar el diario para poder ver cómo es. Claro, entonces todo esto era, y había, en rigor cualquiera puede hacerlo, o sea, es que hay que pedir permiso para tomar fotos a los libros y ya está. Entonces eso fue lo que hicimos nosotros básicamente a escala, y digitalizamos alrededor de 24 millones de puntajes, alrededor de 7 millones de observaciones, eso para cada persona que rendía la prueba. Hay como 200.000 fotos que tomamos, entonces lo que hicimos fue ir a estos subterráneos, tomarle fotos a estos libros muy antiguos que casi que se deshacían cuando uno los trataba de abrir, y digitalizar todos estos puntajes. ¿Ya? Entonces con eso tenemos una serie basada en microdatos de lo que han sido estos puntajes, y eso nos sirve para revisar qué es lo que ha pasado en una serie de dimensiones que son relevantes, básicamente de cierre de brechas. Nosotros documentamos que hay una expansión que es bien dramática de oportunidades educativas, medidas como la posibilidad de rendir la prueba. ¿Ya? Entonces, hay resultados yo creo que al menos 3 o 4 dimensiones. Deja, a ver, para tratar de darle el resumen y que no sea tan latero. Lo primero, brecha por género. ¿Ya? Y esto, el año 67 era como la cantidad de mujeres que rendía la prueba era 10 veces menor a la cantidad de mujeres que lo rinde hoy día. La tasa en cantidad de que dan la prueba versus las que la dan. O sea, no respecto de todas las mujeres que salían de cuarto medio. No respecto a todas las mujeres que salían de cuarto medio. Y de hecho, ese microdato no lo tenemos todavía bien documentado. Pero la mejor proxy de terminar enseñanza media es dar la prueba. Sigue siendo como una cota, ¿cierto? No, pero quiero decir, las mujeres, otra forma de verlo, las mujeres
en Chile no han aumentado, las mujeres de 18 años, la cohorte de 18 años, no ha aumentado en 10 veces, pero sí hay 10 veces más mujeres que dan la prueba. O sea, Exacto. no es un tema poblacional, es un tema de acceso a la posibilidad de rendir la prueba. Sí, y si uno hace un ejercicio adicional de esa matemática, más o menos hemos aumentado la población en 5 veces. ¿Ya? O sea, las mujeres han aumentado en 5 veces, pero la tasa a la que rinden la prueba ha aumentado en 10 veces. O sea, si quieres, le sacamos... Es un 2 por, digamos, por lo un menos. dos. Sí. Y eso en términos de acceso, que es bien importante igual. O sea, antes las mujeres simplemente, una buena mayoría no rendía la prueba. Hoy día sí la rinde. Y además en términos de puntajes, antes la brecha era gigantesca a favor de los hombres. Y sobre todo en matemáticas. Y esa brecha ha disminuido consistente y sistemáticamente hasta hoy día. Y hoy día es una brecha que era alrededor, más o menos para llevarlo a una métrica que conocemos, era más o menos de 100 puntos en promedio, o sea, una cosa como gigantesca. Hoy día en lenguaje esa brecha es cero. En matemáticas todavía es un poquito a favor, está un poquito a favor de los hombres, pero muy poco, ¿ya? Como 5% de una desviación estándar. Llevémoslo como a 10 puntos más o menos, promedio, ¿ya? Poco. Entonces, es relativamente poco comparado con lo que teníamos antes. Entonces, el punto es que, si nosotros solamente miramos lo que pasa hoy día, y es como, mira, esta brecha gigantesca en matemáticas, o esta brecha que existe en matemáticas, en las mujeres y STEM, y está bien, y es un desafío y hay que abordarlo. Si solo hacemos ese ejercicio, nos quedamos sin la película completa. Es como, bueno, algo tenemos que haber hecho hacia atrás, que quizás funcionó, los datos dicen que funcionó muy bien para disminuir esa brecha. Y entonces quizás no hay que dejar de hacer tantas cosas como las que hicimos antes, aunque siempre es bueno innovar y quizás es más difícil disminuir la brecha una vez que las brechas son más pequeñitas. Pero aún así, ¿te fijas? Esto es como todo el tono de este trabajo que estamos cerrando con Cris y Andrés es relevar que ha habido un cierre, si quieres, pues lo estamos llamando cierre de brechas en muchas dimensiones. Cuando uno mira la película de largo plazo y que típicamente se omiten cuando uno mira la contingencia año a año. Oye, Sebastián, pero dijiste que son muchas brechas y comentamos la de las mujeres. No sé si puedes dar así como los números de alguna de las otras brechas que ustedes ven que se reducen. Sí, mira, no son tan ricas nuestras capacidades para medirlas, pero tenemos las siguientes. Una es una brecha étnica, ¿ya? Y esto es usando las personas que tienen ascendencia mapuche versus el resto, ¿ya? Y eso en términos de participación era casi nula al comienzo de la prueba. Y hoy día eso ha aumentado más o menos, no sé, de una línea base muy pequeñita, pero ha aumentado como 4 veces. La brecha en puntajes de ellos también, antes era de 0.4 desviaciones estándar y ahora es 0.2. O sea, la brecha en puntaje ha disminuido a la mitad. Uh-huh. ¿Ya? Y este tipo de cosas no son tan triviales. Y de hecho, lo de las mujeres también es importante. Pero voy a ir a explicar esto porque uno esperaría que fuera para el otro lado el tema de los puntajes. Tenemos en acceso también una brecha que medimos por nivel socioeconómico y tenemos la proxy ahí de si egresaste de colegio particular pagado versus el resto. Esto está más o menos bien desde finales de los 80, porque antes no teníamos ese dato, ¿cierto? Por las reformas que tuvimos en esa época. Y ahí también la participación de personas de menor nivel socioeconómico ha aumentado como en 1,5 veces. Y la última brecha es lo que nosotros también hacemos, ir a mirar estudiantes de áreas geográficas más desaventajadas. Y esto básicamente usamos dónde estaban los colegios, en qué comuna estaban los colegios. Y los colegios de comunas más desaventajadas cada vez están apareciendo más en los datos, que era una forma de verlo. Y también eso es como que ha saltado un montón. Y piénsalo en forma un poco de una caricatura, pero así como... una persona antes no había nadie en alto hospicio que rendiera la prueba, nadie, y eso ahora es muy alto en comparación, y no son todas las personas que salen de enseñanza media, pero sí una fracción muy importante los que lo rinden. Entonces eso es como
no te está diciendo estas personas van a quedar en la carrera de más retorno de todo el país, pero es otra capa de oportunidades, ¿cierto? Respecto a la que había antes. Entonces, esas brechas en acceso se han cerrado muchísimo, inclusive yo diría que a la par de lo que estamos viendo en algunos países desarrollados. Y nos queda la parte de las brechas en puntajes. Son dos separadas, ¿cierto? Como margen extensivo y margen intensivo. Oye, Sí. oye, Sebastián, porque me queda claro la mirada a largo plazo, y claro, como tú dices, hay cosas que uno le podría hacer doble clic, pero hay otras cosas que es más o menos lo que uno esperaba. O sea, si uno piensa en los últimos, no sé, 30 años, pensar que el acceso a educación superior han ido disminuyendo de esas brechas, es algo, por lo menos desde la intuición, yo diría que tiene sentido. Pero te quiero llevar de nuevo, tal vez, a pensar como en tramos de largo plazo, en los últimos años. Mi pregunta es si esa velocidad a la que se han ido reduciendo las brechas ha cambiado. ¿Ah? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque hay cosas, sobre todo en los últimos años, que yo personalmente esperaría que aumenten las brechas educacionales. Por ejemplo, la pandemia. O sea, la pandemia sabemos que en términos, por ejemplo, a nivel socioeconómico, tal vez no hombres-mujeres, pero sí en términos a nivel socioeconómico, en mi opinión, o mi creencia, mi prejuicio, deberíamos aumentar las brechas, y básicamente porque el acceso que tuvieron los alumnos a la capacidad de acceder a educación online, a que los colegios volvieran a abrirse, etcétera, no fue uniforme en la población, y sí hubo diferencia a nivel socioeconómico. Entonces, mi pregunta es, en los últimos años, esa reducción de brechas, ¿se ha mantenido o ha cambiado esa derivada, digamos? Esa segunda derivada. Sí, 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 yo tengo la sensación de que la segunda derivada va más lenta, pero viene desde antes, desde mucho antes de los últimos años, y en particular desde el fin de la prueba de aptitud y el comienzo de la PSU. Ya, este es el punto que tocas es clave, porque conecta con lo que yo estaba diciendo antes, que es como a medida que uno va cerrando las brechas en acceso, lo natural es que las brechas en puntajes debieran aumentar. Porque las personas que están incorporándose a este mundo de rendir la prueba son Son los personas que que... antes por autoselección no la daban porque esperaban que no les fuera bien. Exactamente. Sí, Entonces, estás masificándola, y claro. eso significa que personas que han tenido menos preparación entran al pool a darla. Entonces, eso es algo que ocurrió fuertemente, y de hecho no sé si te acuerdas un poco de este debate cuando pasamos de la PA a la PSU, y la PSU tuvo hartas críticas, pero en parte eso te lo explicó este fenómeno. La primera PSU tuvo mucho menos take up, tuvo mucho menos personas rindiendo la prueba ese primer año de cambio, porque la gente es reticente cuando hay algo nuevo. ¿Ya? Pero después, cuando se empieza a hacer el ajuste, te vas dando cuenta que hay más y más gente, y las brechas no se van achicando a la misma tasa que antes. ¿Sí? Entonces yo creo que tu intuición está correcta en ese sentido, que es como que ya se hacen más pequeñas las brechas, pero cada vez a una tasa menor. Ahora, ¿importan esas brechas? Esa es como la siguiente pregunta. Y a mí me parece que son es menos importante si un alumno saca 20 puntos más o 20 puntos menos, sino que lo importante es qué es lo que hace esa persona con esos puntajes. Antes tú tenías puntajes bajos y no podías hacer nada, básicamente, porque no había oferta. Yo tengo razón. Pero ahora hay oferta. Y entonces, la pregunta relevante es como si es que esta oferta es una oferta que genera beneficios para las personas o no. Y no sé, pues, de nuevo haciéndole honor al nombre del podcast, ¿qué hubiese pasado en un escenario contrafactual? ¿Te fijas? Como estas personas sin esta oferta se hubiesen quedado trabajando solamente con enseñanza media. Ese es un escenario de mayor o menor bienestar para estas personas. ¿Ya? Yo creo que nosotros no tenemos muy buena evidencia para responder esto. La mejor evidencia que tenemos es que los resultados han sido bien heterogéneos. ¿Sí? O sea, tenemos gente que se ha beneficiado harto de esto, gente que no se ha beneficiado tanto porque han ido a lugares que no han tenido tan buen retorno. ¿Sí? Ahora, en la mirada grande,
a mí me queda la sensación de que esto es mejor que no tener a personas educándose más allá de enseñanza media. Creo que eso... Algo Sí, de, bueno, y no solo en términos de productividad, pero además de satisfacción personal. Bueno, hay hartas cosas ahí para meter a la juguera. Oye, Sebastián, sí. pero todo esto que estamos hablando tiene tiene un aroma, podemos decir, como causal. Eh, Uno puede ver los datos y tú dices, bueno, se van cerrando las brechas, hay periodos en que tal vez esas brechas pueden ir acortándose más rápido o más lento. Y la pregunta que uno siempre se va haciendo naturalmente es, bueno, ¿y por qué ocurren esos cambios dentro de... yo te digo, la que se me ocurre de los últimos años, que es la pandemia. La pregunta es ¿cuánto conocimiento tenemos de las causas respecto de las brechas o su reducción? ¿Y por qué no es tan fácil, que es a donde sospecho que hay la respuesta, por qué no es tan fácil encontrar efectos causales justamente de esta... ¿Cuál es la dificultad, digamos, para poder hacer eso, metodológicamente, esos testeos de causalidad? Sí, yo creo que lo primero es darle una vuelta a causalidad de qué. Esa es como la primera cosa que uno querría pensar. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar queremos efectos causales de, por ejemplo, políticas educativas. ¿Ya? Entonces, una cosa que uno le gustaría ir a mirar, por ejemplo, son cuál es el efecto causal de haber desmunicipalizado en los 80, por ejemplo. O cuál es el efecto causal de haber introducido el estatuto docente. Claro, eso es cuando uno tiene una pregunta específica respecto a una política pública que quiere saber el efecto que tuvo. Sí, sí. Y la dificultad para hacer eso es que lo que a uno le gustaría tener es un grupo de control. Y no tenemos, lamentablemente, un grupo de control para este tipo de políticas porque se han aplicado a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, Claro. solamente sabemos lo que pasó cuando ocurrió la política, pero tenemos mucho menos herramientas para poder construir este mundo contrafactual que ni siquiera el Machine Learning y el Data Science nos va a entregar porque no se produjo nunca. Entonces tenemos que tener alguna herramienta para poder creíble para poder construir eso contrafactual. Y ahí es donde entran los desafíos metodológicos, porque tiene la parte de creíble es la parte bien relevante. Nosotros con Chris y con Andrés hemos estado pensando tomar esto de una perspectiva un poquito menos micro y un poquito más macro, y pensar esto desde la perspectiva de desarrollo de los países, llamémosle desarrollo económico, aunque es como más amplio que eso. Pero uno puede pensar como, bueno, hay lugares que tuvieron algún tipo de variación en la capacidad de generar personas que están saliendo de enseñanza media. ¿Ya? Hay unos instrumentos que uno puede usar ahí, hay una cosa técnica que se llaman los instrumentos de Bartik, que pueden ayudarnos con este tipo de cosas. Pero en fin, piensa como que tienes una comuna donde no por alguna razón no tenías colegios, y otra donde sí tenías colegios, y gracias a la desmunicipalización, una recibe colegios que antes no tenía. Y gracias a eso, si tienes la comuna donde no pasó nada y la otra comuna donde sí ocurrieron cosas, entonces uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Gracias a esto subieron los niveles de personas que rendían las pruebas, después más adelante otras personas, como vieron que esas personas mayores estaban rindiendo la prueba, ahora dicen, oye, voy a rendir la prueba, y empieza a generar una serie de resultados que se pueden ir mirando porque tenemos los datos de largo plazo, y entonces esa comuna, por ejemplo, puede haber alcanzado niveles de desarrollo que de otra forma no habría logrado. ¿Ya? Eso es como causalidad desde política educativa hacia desarrollo económico. Y uno lo podría pensar al revés también. Si es que lugares con más desarrollo económico finalmente se benefician más en términos educativos. Como el desarrollo económico te puede generar también mayor capital humano. También va para el otro lado. ¿Sí? Entonces, hay cosas así a las que uno podría darle una vuelta. Y este periodo está lleno de cosas, Jorge, para mirar. Eso estaba pensando. Está lleno de cosas, unas por una para mirar, digamos. Está lleno de... O sea, hasta todo lo que ocurrió con los docentes, por ejemplo, en la década de los 80 y después en la década de los 90, es cuando como que se le termina como que quizás, bueno, compensando
algunos pueden decir sobrecompensando con el estatuto docente. Están las cosas de la instauración del copago, financiamiento compartido. Mucho más adelante vienen otras cosas como la ley de 12 años de escolaridad obligatoria de Lagos, está la ley de subvención preferencial y seguimos para adelante, o sea, podemos llegar hasta la gratuidad en educación superior más allá. Entonces, hay mucho que hacer. Yo creo que estos datos nos van a permitir hacer algunos avances en estas dimensiones, pero tiene hartos desafíos metodológicos. Entonces lo estamos tomando con calma para ver si lo logramos desenredar. Me parece. Hoy, Sebastián, te quiero dar gracias justamente por ayudarnos a desenredar la conversación en desigualdad en educación, vamos a ponerle el apellido de largo plazo, como tú dijiste. Hay mucho tema interesante. Mientras conversamos se me ocurren 20 preguntas más para hacerte. Te las voy a hacer ahora cuando dejemos de grabar. Pero te quiero agradecer por mientras haber participado en este capítulo de Contrafactual. Insisto, para este tema de que es tan interesante, creo que para todos los que nos interesa el tema de la educación. Muchas gracias, Jorge, y gracias a ti por la oportunidad de darle un doble clic a algunos temas y irnos un poquito más en profundidad y mirar a largo plazo y no solamente a la contingencia. Bueno, para todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Esto es Contrafactual, este podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía, hoy para darle una mirada alternativa a la educación, en particular a la desigualdad en educación y, como bien dijo nuestro invitado, de largo plazo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Contrafactual, conversaciones para entender las señales de la economía, un podcast de Diario Financiero.